Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de sumergirnos en el apasionante universo de las series turcas, porque hoy, amigos, vamos a desentrañar un misterio que ha hecho vibrar a los fans de todo el mundo. El secreto detrás de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja estrella de Erkencikus, o pájaro soñador. Si eres un verdadero devoto de las telenovelas turcas, y en especial de esta serie que conquistó corazones, seguramente te has hecho la misma pregunta que muchos: ¿qué pasaba realmente entre Can y Demet? ¿Había algo más que la innegable química que traspasaba la pantalla? ¿Qué se escondía tras las risas cómplices, las miradas furtivas y los gestos de cariño que vimos durante la promoción de la serie? Hoy vamos a sumergirnos en ese enigma. Vamos a analizar a fondo la famosa entrevista que dejó a todos boquiabiertos, a examinar las pistas que nos dejaron, a descifrar el lenguaje corporal, las palabras y las omisiones. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones y, con suerte, una pizca de verdad. Pero antes de comenzar, y como siempre, un recordatorio: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis, y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y así estarán al día de todos los secretos, chismes y novedades que nos regala este universo tan apasionante. ¿Listos? Pues, allá vamos. Para entender completamente el contexto, es imprescindible retroceder en el tiempo, a la época dorada de Erkencikus. Esta serie, que conquistó audiencias en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor llena de romanticismo, comedia y enredos, sino que también fue el crisol donde nació una de las parejas televisivas más queridas y comentadas de los últimos años: Can Yaman y Demet Özdemir. Su química era explosiva, palpable, casi palpable, como si una fuerza invisible los atrajera constantemente. La conexión entre Can y Demet era evidente, se podía sentir en la manera en que se miraban, en sus sonrisas y en la facilidad con la que interactuaban. Y como es natural, los fans, ávidos románticos empedernidos, soñaban con que esa magia traspasara la pantalla, que lo que veían en la ficción fuera también una realidad fuera del set. Fue precisamente durante la promoción de la serie, en las entrevistas y eventos, donde comenzaron a surgir los rumores. Las miradas cómplices se volvieron más frecuentes, las risas nerviosas se multiplicaron y los gestos de cariño se hicieron más evidentes. Todo alimentaba las especulaciones y la esperanza de los fanáticos. Y en medio de todo esto, llegó la famosa entrevista, la que hoy nos ocupa y que, en retrospectiva, parece haber sido el punto de inflexión, el momento en que todo el mundo se preguntó: ¿qué está pasando aquí? En esta entrevista en particular, los reporteros les preguntaron directamente sobre su relación. Les cuestionaron sobre cómo se llevaban fuera del set, si había algo más que amistad entre ellos. La respuesta no fue ni un sí rotundo ni un no definitivo. Fue una respuesta que dejó más preguntas que respuestas, una respuesta que alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Fue una respuesta evasiva. Muy evasiva. Recordemos algunos detalles clave de aquella entrevista. Can y Demet se mostraban relajados, a gusto y muy cercanos. Se miraban constantemente, se sonreían con frecuencia y se interrumpían mutuamente para completar las frases del otro. La conexión entre ellos era innegable, la complicidad evidente. Uno de los momentos más comentados y recordados fue cuando el entrevistador, sin tapujos, les preguntó directamente si estaban saliendo juntos. Demet, con una sonrisa pícara y juguetona, respondió algo así como: bueno, lo dejamos en el aire. Can, por su parte, añadió: digamos que nos llevamos muy bien. Y ahí es donde la chispa se encendió. ¿Qué significaba ese «en el aire»? ¿Qué querían decir con «nos llevamos muy bien»? ¿Estaban jugando con el público? ¿Estaban intentando mantener la intriga? ¿O realmente había algo más que no podían revelar en ese momento? La impresión generalizada era que estaban protegiendo algo, como si tuvieran un pacto, un acuerdo tácito. Un acuerdo de no hablar abiertamente sobre su relación, por alguna razón desconocida. Podría haber sido por cuestiones contractuales con la productora, por la presión de los medios de comunicación, por el temor a afectar el éxito de la serie o, simplemente, porque preferían mantener su vida privada alejada del ojo público. Las razones podían ser múltiples, pero el resultado fue claro: la ambigüedad. Pero, ¿qué otras pistas nos dejó la entrevista? El lenguaje corporal, por supuesto, fue un factor clave.
Los expertos en comunicación no verbal analizaron cada gesto, cada movimiento, cada mirada. Notaron que las pupilas de ambos se dilataban cuando se miraban, un signo de atracción y excitación. Detectaron miradas prolongadas a los ojos, sonrisas genuinas y contactos físicos sutiles pero significativos. Todos estos gestos, según los expertos, eran indicios inequívocos de una fuerte atracción. Era evidente que había una conexión emocional más allá de la amistad. Además, las bromas y los comentarios que se dedicaban durante la entrevista también eran reveladores. Se hacían cumplidos, se gastaban bromas afectuosas y demostraban un profundo conocimiento mutuo. Parecían una pareja que ya llevaba mucho tiempo junta, con una complicidad y familiaridad que solo se construye con el tiempo y la confianza. Es crucial analizar el contexto en el que se produjo esta entrevista. En ese momento Erkenzicus estaba en su apogeo. La serie era un éxito rotundo, conquistando audiencias en numerosos países. La expectación por la relación entre Can y Demet era máxima. Los fans estaban obsesionados con ellos, analizando cada foto, cada vídeo, cada declaración en busca de pistas. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, era examinado al milímetro. Esto inevitablemente generaba una gran presión sobre la pareja, y probablemente dificultaba que pudieran hablar abiertamente sobre su vida privada. Después de la entrevista, los rumores sobre su relación continuaron creciendo y se propagaron rápidamente gracias a las redes sociales. Fotos y vídeos filtrados mostraban a Can y Demet juntos en diferentes ocasiones, disfrutando de cenas románticas, paseando por la calle, compartiendo viajes. A pesar de todas estas evidencias, nunca confirmaron públicamente su relación. Mantuvieron la ambigüedad, la intriga, la misteriosa danza de lo que se muestra y lo que se oculta. Con el tiempo, la serie llegó a su fin. Erkenzicus dejó de emitirse y poco a poco, la relación entre Can y Demet también pareció enfriarse. Cada uno tomó caminos separados, emprendiendo proyectos individuales y enfocándose en sus respectivas carreras. La llama de la pasión, o al menos la imagen pública de ella, pareció apagarse. ¿Por qué? Esa es una pregunta que muchos fans aún se hacen, y que probablemente seguirá siendo un tema de debate y especulación durante mucho tiempo. Quizás nunca sabremos la verdad definitiva sobre lo que realmente ocurrió entre Can Yaman y Demet Özdemir. Quizás nunca sepamos qué secreto ocultaron en aquella famosa entrevista. Quizás la respuesta definitiva permanezca en el misterio. Pero lo que sí sabemos es que su química fue innegable. Fue un hecho. Y que su historia de amor, fuera real o no, nos hizo soñar, nos emocionó y nos cautivó. Entonces, ¿cuál fue el secreto? ¿Qué se escondía detrás de esa evasividad, de esas miradas cómplices y de esos gestos de cariño? Honestamente, creo que el secreto residía en la ambigüedad. En no querer revelar nada, pero al mismo tiempo, dejar entrever la posibilidad de algo más. En mantener la intriga, en jugar con los sentimientos del público. En mantener la llama de la esperanza encendida. Quizás la verdad es que no había una relación oficial y formal, pero sí existía una conexión especial, una atracción intensa que no quisieron o no pudieron materializar por diversas razones. Tal vez simplemente no era el momento adecuado. O tal vez, la presión mediática fue demasiado grande. Sea como fuere, la entrevista sigue siendo un documento fascinante. Nos permite especular, analizar y soñar con lo que pudo ser. Y para los amantes de las series turcas, es un recordatorio de la magia que se crea cuando la ficción y la realidad se entrelazan, cuando los actores logran transmitir emociones auténticas y generan una conexión especial con el público. El legado de Erkenzicus y de la supuesta relación entre Can y Demet va más allá de la serie. Es un ejemplo de cómo el mundo de las telenovelas turcas puede generar un impacto cultural, emocional y mediático sin precedentes. Y cómo a través de la intriga y el misterio, se pueden crear historias que trascienden la pantalla y que siguen generando debate y fascinación años después. Las interpretaciones de los fans sobre lo que realmente ocurrió entre Can Yaman y Demet Özdemir son variadas y muchas veces contradictorias. Algunos creen que la relación fue real y que se ocultó para proteger la privacidad de ambos actores o por motivos contractuales. Otros opinan que fue una estrategia de marketing para impulsar la serie y mantener el interés del público. Y hay quienes creen que hubo una atracción mutua, pero que no llegó a concretarse en una relación sentimental estable. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una huella imborrable en el mundo de las series turcas.
Su química, su talento y su carisma conquistaron a millones de personas en todo el mundo. Y su historia, real o ficticia, sigue siendo un tema de conversación y de debate entre los fans, quienes continúan analizando cada gesto, cada palabra y cada foto en busca de nuevas pistas. En definitiva, el enigma de Khan y Demet es un recordatorio de que, a veces, la magia reside en la ambigüedad, en lo que no se dice, en lo que se insinúa. Es un recordatorio de que las historias de amor, ya sean reales o inventadas, tienen el poder de transformar nuestras vidas y de hacernos soñar con un mundo más romántico y apasionado. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la famosa entrevista de Can Yaman y Demet Özdemir, hemos explorado las pistas, los gestos, el lenguaje corporal y las especulaciones. Espero que este viaje a través del misterio de Erkenci Kuş les haya gustado y les haya dejado pensando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que había algo más entre ellos? ¿Cuál es su teoría sobre el secreto que ocultaron? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos con más secretos, análisis y novedades sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, la búsqueda de la verdad en el mundo de las series turcas a veces es más emocionante que la propia historia.